Hermanos y hermanas, feliz día jueves, les habla Teo Hernández. Hoy en este día voy a compartirles la palabra de Dios. Espero en Dios que se preparen en este momento para escuchar del mensaje que Dios nos trae a través de estas sagradas escrituras, que realmente dispongamos nuestros corazones para escuchar, porque muchas de las veces, hermanos, nada más escuchamos pero no ponemos atención. Que la atención se ponga toda en el mensaje de Dios. En aquel tiempo, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, Dios hablaba al pueblo a través de los profetas, a través de Moisés, a través de los patriarcas. Ellos se esmeraban para que sus hijos, para que las personas que venían detrás de ellos aprendieran de Dios, comprendieran bien el mensaje, porque Dios lo que quería que ninguno de ellos se perdiera. Entonces Dios siempre les hablaba a través de los profetas. Nunca, ¿verdad? Los profetas dejaron de hablar a la multitud, a la gente de Israel, a aquel pueblo que Dios se había escogido, aquel pueblo que Dios había preferido más que a los otros, porque esta nación, ¿verdad? Cuando habló a nuestro padre Abraham, él escuchó al Señor, puso atención, inclusive, ¿verdad? Cuando le dijo que saliera de ese país en el que se encontraba y se fuera a otro país, a otro pueblo, a otra nación, él no titubeó en su fe, sino que realmente hizo lo que el Señor le pidió. Y ya después de ahí, Dios le fue mostrando el camino y le hizo una promesa, que aquellas tierras, todas aquellas tierras que él había pisado y las que seguía pisando, serían de su descendencia. De todo aquel que viniera de él, iba a poseer esas tierras. Y por eso es que toda esta gente, ¿verdad? Después de Abraham, entendió el mensaje de Dios, comprendió lo que Dios quería para ellos. Ahora bien, a nosotros nos hace Jesús una promesa. La promesa que Jesús nos hace es que si llevamos una vida recta en Él, un camino que no nos perdamos, ¿verdad? Que sigamos ese camino siempre, Él nos va a llevar a una vida eterna. Él va a abrir sus compuertas para que vivamos por una eternidad felices con Él. Entonces, esto es, mis hermanos, por lo que tenemos que luchar, hacer la voluntad de Dios. Hoy las lecturas, ¿verdad? Más que todo nos hablan del amor, que sentamos amor por los demás, que amemos a nuestro prójimo como Dios nos ama. Si nosotros, ¿verdad? Amamos, no debemos sentir rencor por nadie, no debemos sentir odio por nadie, sino que solamente amor. Las lecturas nos enseñan cómo hacerlo, cómo vivir en el amor de Dios. Voy a comenzar con la primera lectura. La primera lectura la vamos a encontrar en el primer libro de San Juan, capítulo 4, versículos 19, y luego vamos a leer del capítulo 5, del 1 al 4. Y lo vamos a leer en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hijos, amemos a Dios porque Él nos amó primero. Si alguno dice, amo a Dios, y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Pues quien no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Además, Jesús nos ha dado este mandamiento: el que ama a Dios, que ame también a su hermano. Todo el que cree que Jesús es el Mesías ha nacido de Dios. Todo el que ama a un padre, ama también a los hijos de éste. Conocemos que amamos a los hijos de Dios, en que amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos, pues el amor de Dios consiste en que cumplamos sus preceptos. Y sus mandamientos no son pesados, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo, y nuestra fe es la que nos ha dado la victoria sobre el mundo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Amemos a Dios, porque Él nos amó primero. Hermanos, si nosotros decimos que amamos a Dios, ¿verdad? Debemos amar a nuestros hermanos, porque es bien claro el mensaje de esta lectura de hoy día. Si decimos
que amamos a nuestros hermanos, pero solamente de labios para afuera, quiere decir que también no amamos a nuestro Dios. Si los amamos, porque los amamos de verdad, no porque solamente la gente sepa o que la gente se dé cuenta que andamos en los caminos de Dios. Eso no interesa nada. En realidad, lo que nosotros sentimos en nuestro corazón por Dios, lo debemos sentir por nuestros hermanos, pero con un corazón sincero, no con un corazón que a hoy sí, mañana no. Todo el tiempo debe ser un sí para con nuestros hermanos. Si ellos no nos aman, pues nosotros debemos corresponder, no del mismo modo, sino con amor sincero. A mí me da un poco de dolor en mi corazón el saber que muchas de las veces soy duro, ¿verdad? Soy duro de corazón. Y no es que sea duro, porque hay veces que nos hacen un mal, nos hacen un daño. Las personas hablan, las personas, ¿verdad?, comienzan a hablar y a maldecir y a decir chismes de uno mismo. Y entonces, pues la realidad, mis hermanos, que nuestros corazones a veces no quieren perdonar, no quieren acercarse al Señor a través del amor. ¿Por qué digo esto? Porque, como les digo, muchas de las veces a mí, a este servidor, me han hecho daño, o nos han hecho daño a través de nuestros familiares, ¿verdad? Nos damos cuenta que la misma familia se dedica a hablar y a hacer chismes de tu esposa, de tus hijos o de cualquier otra persona. Y cuando tú te das cuenta, no quieres perdonar, no quieres ya ni siquiera hablarle a aquella persona, ya sea que sea tu cuñada, tu hermana, tu tía, tu tío, quien sea, ¿verdad? No quieres ya volver a hablarles por ese hecho de que se soltaron hablando de tu familia. Y la realidad, mis hermanos, que aquí nos dice muy claramente que tenemos que amar. Si no amamos, pues no amamos a Dios. Y cuando yo me pongo a reflexionar sobre la palabra de Dios, pues me pongo un poco a pensar y me doy cuenta de que yo estoy mal. Y yo a veces veo a mi esposa, ¿verdad? Ella sí en realidad se ha acercado a Dios con todo el corazón. Sí en realidad ha tomado las cosas de Dios como deben de ser. Porque yo me doy cuenta que ella se da cuenta de todas las cosas que hablan de su persona. Cómo las personas comienzan a hacer chismes. Y todo eso pues a mí me duele. A mí cuando yo escucho me da mucho coraje. Y ella no siente rencor ni coraje por nada de eso. Al contrario, ¿verdad? Hace lo que debe de hacerse. Pide a Dios por esas personas. Pide a Dios en su oración para que perdone aquellas cosas que dijeron. Para que perdone a aquella persona y le cambie su modo de vivir, su modo de ser. Y eso es algo grandioso, es algo que yo admiro de ella. Y hay veces que yo quisiera ser como ella. Pero para mí es más pesado, es más duro, más difícil. Pero cuando pienso en las cosas, como por ejemplo en estas lecturas, que dice San Juan, que nos amemos los unos a los otros, como Dios nos ha amado. ¿Te imaginan si Dios pensara como nosotros? Por ejemplo, que Dios pensara como yo pienso, que no puedo perdonar, que no puedo dejar que aquella persona siga hablando de mí, que Dios, nuestro Señor, pensara igual. ¿Ustedes cómo creen que nos trataría? ¿Cómo creen que nos iría en la vida? Sin embargo, Dios, mis hermanos, nos dio libre albedrío, ¿verdad? Para portarnos como nosotros queramos, ya sea que tomemos lo malo o lo bueno, pero nosotros vamos a pagar las consecuencias. Entonces, debemos más bien reflexionar sobre cómo debemos vivir y pedirle a Dios en nuestras oraciones para que Él nos cambie el modo de vivir de nosotros. Porque de esa manera que vivimos siendo rencorosos, que hay personas que por mucho tiempo no les hablamos porque habló de mí, porque hizo este chisme, porque ya me metió contra con toda mi familia, en fin. Y sin embargo, hermanos, a través
de reconciliarnos con ellos, pedir perdón o hablar, simplemente hablar con ellos y decirles, oye, pues yo te quiero, te amo, eres mi hermano, mi hermana, pero ya deja de hablar de mí, ya deja de hablar de mi familia. Primero puedes hablar, conversar con ellos, hacer una reunión si es necesaria con tu familia para que esto deje de suceder o se detenga, porque pues también a ellos les va a hacer mal en un futuro. Pero es mejor conversar, inclusive con tu esposa, con tu esposo. Muchas veces, ¿verdad? Yo conozco parejas que han vivido pues todo el tiempo peleando, y a través de esa pelea pues se maldicen y dicen cosas, se hieren. Al final de cuentas, mis hermanos, vuelven a reconciliarse y luego vuelven a pelearse. Eso no está bien. Es mejor, mis hermanos, pedir a Dios por esa gente, por esas familias, por esas parejas que pelean así. Pedir a Dios y que ellos se reconcilien con Dios, que ellos se acerquen a Dios. Por eso nosotros tenemos que hablar continuamente con todos aquellos, especialmente con nuestros parientes, con nuestra familia, que muchas veces vemos esas parejas peleando. No está bien. Dios ve eso, y si Él nos pide que nos amemos es porque eso nos va a llevar a vivir eternamente con Él, ¿verdad? Por eso es necesario que nosotros, hermanos y hermanas, no dejemos de hablarles a nuestros familiares, especialmente a ellos, porque a través de ello ellos van conociendo a Dios, y más adelante ellos hablan a otras personas para que se acerquen a Dios. Ese es nuestro caminar. Así como alguien dispersa algo en su vida o derrama algo en su vida, así debemos de derramar y dispersar la palabra de Dios con amor. Que hoy día, como les digo, esta bella lectura de San Juan dice claramente que nos amemos los unos con los otros, que es lo más importante en nuestra vida. Si no nos amamos, imaginan, si tenemos odio hacia los demás, pues no vamos a tener nosotros felicidad tampoco. Porque si odiamos, el odio nos va trayendo enfermedades también a nuestra persona. Y por eso, hermanos, tenemos que cambiar, especialmente en el modo de vivir hacia los demás, para que así como amamos, Dios también nos ame, ¿verdad? Porque Dios nos ama todo el tiempo. Él está esperándonos a que cambiemos, a que reflexionemos, a que hablemos con Él, y Él nos va a escuchar. Es necesario que continuamente nosotros nos encontremos más en oración, vayamos a hacer nuestras visitas al Santísimo. Esas son obras de amor hacia Dios, pero no solamente hacia Dios, sino a nuestros hermanos también, que es lo que Dios nos pide. Si nosotros decimos amarle a Él, continuamente estamos allí frente a Él en el Santísimo, vamos a la Santa Misa, nos damos golpes de pecho, pero a nuestros hermanos los odiamos, pues, ¿ustedes qué creen que Dios va a pensar de nosotros, de nuestra persona? Tenemos que reconciliarnos con aquellos que tenemos peleas, con aquellos que hemos sentido rencor por mucho tiempo, muchas veces con nuestros hermanos. Y si nosotros debemos pedir perdón, pidamos perdón. Seamos conscientes de que aquel hermano o hermana no nos habla tal vez porque se dio cuenta de algo. Hablar. Si no hablamos, ¿cómo nos vamos a dar cuenta? ¿Por qué sucedieron las cosas? Muchas veces decimos algo que ofendemos a una persona sin querer. Tal vez ni nos damos cuenta de que lo hicimos y aquella persona se ofendió y ya por eso no te habla. Así, mis hermanos, se van a dar cuenta o nos vamos a dar cuenta de qué es lo que dijimos o por qué aquella persona, aquel hermano, aquel familiar se ofendió. Hermanos y hermanas, si nosotros decimos amar a Dios, debemos amar a los demás primero. Si no, no amamos a Dios.
Porque como dice, si decimos amar a nuestros hermanos que vemos, pues obviamente que vamos a amar a Jesús, que no lo vemos. Porque Él nos pide, ¿verdad? Él es nuestro hermano. Él va a buscar siempre el bien para nosotros. Y si nosotros no nos acercamos a través del amor, pues ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Con odio? Claro que no. Vamos a buscar la reconciliación de nosotros hacia nuestros hermanos y de ellos hacia nosotros también, ¿verdad? Para que haya una paz duradera, una paz que dure por siempre. Si nosotros queremos, ¿verdad?, llegar a recibir la gloria eterna, también vamos a desear lo mismo para nuestros hermanos. No solamente para ti, para tu persona. No, siempre pedir por los demás. Pedir por ellos para que el día menos pensado también alcancen la gloria eterna. Pedirle a Dios que les cambie su modo de ser. Porque hay personas, ¿verdad?, que se la pasan solamente odiando, sintiendo odio por los demás. Y pues nosotros nos falta, mis hermanos, acercarlos a Dios a través de nuestras oraciones, hablando con ellos, acercándolos al Señor. Pero ¿cómo los vamos a acercar si nuestra persona, nosotros somos muy mentirosos, muy aferrados al mal, somos alcohólicos, andamos aquí y allá metiendo chismes? Pues ¿cómo? No, nuestra persona, mis hermanos, tiene que verse a través de los demás, que ellos vean de ti que realmente tu corazón está abierto al Señor, para que ellos también se acerquen a Dios. Ese es el camino que tenemos que seguir y tenemos que enseñar también. Ahora, mis hermanos, voy a compartirles el Santo Evangelio, y el Santo Evangelio lo vamos a encontrar en el Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versículos del 14 al 22. Y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, con la fuerza del Espíritu, Jesús volvió a Galilea. Iba enseñando en las sinagogas. Todos lo alababan, y su fama se extendió por toda la región. Fue también a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo, los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar, diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús siempre enseñando, siempre dando la buena nueva, enseñando la buena nueva a las personas. Porque Él quería la conversión de todos aquellos hermanos suyos. Porque Jesús había sido enviado a su pueblo. Había sido enviado a los judíos. No a los pueblos paganos, sino a los judíos. Aquellos que estaban ya totalmente torcidos, yéndose por caminos falsos, caminos que no habían sido enseñados hacia ellos. A través de Moisés ellos habían recibido la buena nueva. Les había dicho que vendría uno desde Moisés, desde los profetas, y todos aquellos que enseñaban al pueblo, les enseñaban ya desde entonces qué vendría después. Vendría un rey que les enseñaría todas las cosas nuevas. Y ese es Jesús. Isaías
¿verdad? Enseñó esto, les anunciaba claramente el mensaje que vendría después de tanto tiempo, ¿verdad? Que no sabían en qué momento, como hoy en la actualidad nosotros no sabemos en qué momento el Señor va a volver a venir. Sabemos que va a volver a venir para juzgar al mundo, para juzgar a las naciones. Va a volver a venir, pero no sabemos cuándo. Así estaban los judíos. Sabían que iba a venir un rey a ellos, que les iba a traer la gracia, les iba a traer la sanación, les iba a traer tanto amor de Dios, pero ellos no lo conocieron. Entonces, hermanos, si nosotros, al igual que este pueblo de Israel, no estamos preparados, no nos preparamos ante Dios, pues nos vamos a perder, porque muchos de ellos, casi la mayoría de los judíos, se perdieron por no haber escuchado a Jesús, por no haber atendido a su mensaje. ¿Ustedes creen que haya habido perdón hacia todos esos ancianos, hacia todos aquellos fariseos, a todos aquellos que no escucharon al mensaje de Jesús, sino que lo llevaron a la cruz, le dieron muerte? ¿Ustedes creen que esto va a quedar impune? Claro que no. Todo en realidad, mis hermanos, tiene sus consecuencias. Dios nos ama, sí, claro que sí, nos ama muchísimo, pero también nos juzga y es un justo juez. Él tiene en sus manos lo que cada quien merece, y si nosotros nos merecemos un lugar de tormento, a ese lugar vamos a ir sin siquiera pensarlo, porque Él nos va a juzgar claramente, como Él lo dice en su palabra. Siempre el Señor hablaba en los evangelios de que todo aquel que no siga los caminos de Dios va a ir a parar en un lugar de tormento. Y todo existe. Y aquel que no lo crea, pues allá él. Pero aquí nos está hablando del año de gracia. En el momento que Jesús desenrolló aquel rollo donde se escribían las escrituras de los profetas, ¿verdad?, que enseñaban al pueblo de Israel. Cuando él leyó todo eso, él se sentó, dice aquí en la palabra del Señor, se sentó y todas las miradas estaban sobre él para ver qué iba a decir. Y él les dice: hoy se ha cumplido todo lo que las escrituras están anunciando. Hermanos y hermanas, muchos lo aceptaron, pero muchos no. Muchos no creyeron en él. Y aquellos que miraban su sabiduría y miraban sus milagros y sentían que realmente era Dios quien había venido a ellos, no lo dudaban. Su amor estaba en Jesús, y todo lo que Jesús hizo, ¿verdad?, todo lo que Jesús enseñaba a sus hermanos era por amor. ¿Ustedes creen que era por odio? Claro que no. A muchos los regañaba porque no querían entender. A muchos los regañaba porque se cerraban, se tapaban totalmente. Y no era porque no supieran lo que iba a suceder. Ellos conocían las escrituras también, igual que Jesús. Especialmente los que estaban encargados del templo. Aquellos ancianos, aquellos fariseos, aquellos maestros de la ley, todos esos conocían de las escrituras. Sabían lo que Jesús estaba diciendo. ¿Y ustedes creen que todos estuvieron de acuerdo cuando Él les dijo: hoy día se ha cumplido todo eso? Todo lo que ustedes escucharon se cumple hoy. ¿Ustedes creen, hermanos, que toda la gente le creyó? Claro que no, muchos sí, pero muchos dijeron: este está loco, ¿qué se está creyendo? Por eso Jesús fue odiado por todos sus hermanos, todos los judíos, al punto de llegarlo a colgar en una cruz. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros hemos sentido odio por parte de nuestros hermanos también, al igual que Jesús? ¿Cuántas veces no hemos visto a nuestros hermanos hablar mal de nosotros por el simple hecho de que andamos en la iglesia enseñando a otros hermanos y hermanas el mensaje a seguir? ¿Cuántas veces, verdad, cuando nosotros comenzamos a hablar de la palabra de Dios, que nos están escuchando, ya va a empezar ya va a empezar con sus sermones? Hermanos, no importa que las personas no quieran escuchar,
no se calle, usted hable. ¿Por qué? Porque Jesús claramente lo dijo. Ustedes tienen que ir al mundo entero, a donde quiera que ustedes vayan, hablen de la buena nueva. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Y lo hacemos por odio? Claro que no. Lo hacemos porque sentimos amor por Dios y amor a nuestro prójimo. De lo contrario, no enseñaríamos nada de lo que hemos aprendido de Dios. Hermanos, si usted ya conoce de Dios, enseñe, no tenga miedo. Enséñeles a los que conoce, a sus compañeros de trabajo, a sus amigos, a sus familiares, con los que usted se encuentre conversando. Hábleles de Dios. Que el mensaje de Dios continúe expandiéndose por todas partes. Jesús nos envió y nosotros tenemos que escuchar, tenemos que estar atentos, que la palabra de Dios no se opaque con nuestro modo de ser. ¿Por qué? Porque la vergüenza no nos va a llevar a ninguna parte. Si somos vergonzosos, si somos desunidos con los demás, tenemos que ser alegres, que la alegría se nos vea, no que muchas veces andamos con nuestras caras, parece que nos acabamos de chupar un limón. No, seamos alegres. ¿Por qué? Porque las personas ven tu alegría y eso contagia. Tenemos que ser contagiosos con todo, contagiosos con la palabra de Dios muy en especial, para que aquellos que te ven, que también sientan ese contagio. Cuando una persona comienza a reírse, no sabemos ni por qué se ríe. Nos da por reírnos también con él, porque se está riendo, ¿no? Aunque no sepamos de qué. Pero es contagio, hermanos. Todo eso. Y cuando lo vemos, nos sentimos también con ese deseo de hacerlo. Así también, la palabra de Dios tiene que ser contagiosa. Tenemos que contagiar a otros con la palabra de Dios, no con nuestro aburrimiento, ser aburridos con las palabras de chismes, con poner contrariedad de una persona hacia otra, porque es lo que hacemos muchas veces. Cuando nos reunimos en una casa, escuchamos a otros hermanos, especialmente familiares, los vemos hablar de los demás, hablar chismes, y todo eso, hermanos, no debe de existir, no debe de haber en una casa. Más bien, ¿verdad? Cuando oigamos esas cosas, tratarles de cambiar aquella plática. Porque si no lo hacemos, hermanos, también nosotros nos vamos a unir al chisme. O mejor, quedarnos callados. Pero no, queremos participar también, nos encanta el chisme. Pues desde allí comienza ya la pelea. Cuando las personas se dan cuenta, porque no falta quien diga, sabes que aquel hermano estaba hablando de ti, sabes que aquel estaba haciendo chisme de ti, estaba diciendo barbaridades de ti. ¿Te imaginas? ¿Qué Dios va a pensar de ti? Pues no, hermanos, debe de haber amor. La primera lectura nos hablaba del amor y también esta, porque el Santo Evangelio, Jesús, lo que hace, lo hace por amor. Cuando Él hacía sus curaciones, las hacía por amor a los hermanos, a aquellos enfermos que miraba a su alrededor. Jesús llegó a sanar multitudes de enfermos a través de sus oraciones ante Dios. Y no es que Él necesitara hacerlas, sino que Él nos enseñaba para hacerlo también. Orar por aquel más necesitado, por aquel enfermo que visitamos, pedir a Dios para que Él les sane, para que Él les cure, para que Él los vuelva a levantar, ponerlos de pie de nuevo. Por eso tenemos que orar. Que todo lo que hagamos, hermanos y hermanas, hagámoslo por amor al prójimo, y no porque, ¿verdad?, sentamos que es necesario hacerlo o hacerlo a la fuerza. No. Sentir el amor, que realmente nos nazca hacer oración por aquel que está necesitado. Pedir a Dios. Dios nos va a escuchar. Ustedes no duden de que Dios está allí para escuchar nuestras palabras.
Si nosotros tenemos dudas, pues mejor quédese callado, pero sabemos bien, tenemos la seguridad de que Dios nos escucha. Así como aquel pueblo estaba atento al mensaje de Dios, a lo que Él les estaba enseñando ese día en esa sinagoga, ellos estaban atentos porque escuchaban las palabras que son como pegajosas a su persona. Entonces, nosotros cuando hablamos con Jesús por igual, Él está atento a tu palabra y nunca te va a dejar de desoír. El Señor siempre nos escucha. Él siempre nos oye nuestras palabras. Y hasta lo malo que digamos de nuestra boca también lo escucha. Por eso es que a veces, mis hermanos, cuando nos acercamos a Jesús, las palabras que le hablamos, si no son sinceras, Él también las conoce. Todo lo conoce Jesús. Entonces, tengamos mucho cuidado con lo que hacemos y con lo que hablamos. Ahora les invito, vamos a recitar el Salmo y hacer una oración. El Salmo es el número 71 y dice así: que te adoren, Señor, todos los pueblos. Comunica, Señor, al Rey tu juicio y tu justicia al que es hijo de reyes. Así tu siervo saldrá en defensa de tus pobres y regirá a tu pueblo justamente. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. De la opresión rescatará a los pobres, pues estima su vida muy valiosa. Por eso, rogará por él sin tregua y lo bendecirán a todas horas. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. Que bendigan al Señor eternamente, y tanto como el sol, viva su nombre. Que sea la bendición del mundo entero, y lo aclamen dichoso las naciones. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. Bendito y alabado sea, Señor. Que todos los pueblos te adoren. Y mucho de nuestro trabajo, Señor, es eso. Pedirte que siempre, Señor, haya personas convertidas a ti. Que cambien, Señor, su modo de vivir, su modo de ser. Para que te sigan, Señor, con mucho amor. Para que se den cuenta que contigo, Señor, van a encontrar todos los bienes, Señor. Todo aquello que para nosotros es difícil, para ti no, Señor. Tú estás siempre allí, atento a nuestras peticiones. No hay un día, Señor, que tú dejes de escucharnos, que tú, Señor, por nuestros males que cometemos diariamente, no nos escuchas, Señor. Tenemos la seguridad que cuando cambia nuestro corazón hacia ti, tú estás allí para atendernos. Bendito y alabado seas, Señor. Gracias por tu amor y bondad que tienes siempre hacia nosotros. Espíritu Santo, fortalécenos, danos la fuerza. Que nuestro amor no cambie hacia Dios, sino que siempre seamos fieles. Y tú, bendito Espíritu, que nos das ese amor, que nos das ese saber, ese conocer de Dios, para que no dejemos de conocerle más y más cada día. Espíritu Santo, infúndenos el amor a Dios y infunde a todos aquellos hermanos el amor para que ellos conozcan a nuestro Señor a través de sus hermanos, que así como la primera lectura nos decía que si no amamos a nuestros hermanos, no amamos a Dios. Para que se den cuenta que a través del hermano está Jesús allí presente, que nos está rogando que le ayudemos en su necesidad, que así como Dios nos escucha nuestras oraciones, también escucha a los más necesitados, a aquellos que continuamente viven en pobreza y no encuentran la manera de sobresalir, para que sean escuchadas sus oraciones también. Bendito Espíritu, que a través de estos hechos nuestros, que cada día que nosotros hagamos la voluntad de Dios, a través de ello, cada uno de nuestros hermanos se acerquen al Señor. Madre Santísima, pido de tu intercesión también, porque siempre que nosotros hablamos contigo, no hay un día que nos desatiendas. Siempre estás atendiéndonos, Mamita María, con tu amor maternal que sientes hacia nosotros. Nunca nos dejas solos y siempre estás ahí con Jesús para hablarle de nuestras necesidades.
Y por todo esto le damos gracias al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén. Damos gracias a Dios con esta oración que Jesús nos enseñó diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la gloria sea dada al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanas, muchísimas gracias. Que siempre, ojalá y Dios se introduzca en lo más profundo de sus corazones, especialmente en aquellos que no conocen de Él todavía, que todavía están alejados de Dios, que cuando escuchan de la palabra de Dios les llama la atención, pero que prefieren vivir de una manera totalmente diferente a como Dios nos lo pide. Por todos ellos, mis hermanos, yo les pido que sigamos orando para que Dios les cambie, para que Dios los introduzca en su amor y una eternidad sea para siempre allá con Él. Que Dios les bendiga, que pasen un feliz día jueves en compañía de sus familiares. Bendiciones.